Ayer se publicó el informe sobre la pobreza y la indigencia del país durante la primera mitad de 2022. Y principalmente los medios salieron a informar que bajó la pobreza. Y pocos de ellos informaron que fueron tantas las personas que salieron de la pobreza como los pobres que se convirtieron en indigentes. Como decía, los medios salieron a informar ampliamente que bajó la pobreza, como podemos observar, por ejemplo, en ámbito financiero, la pobreza bajó al 36,5%. Diario Conurbano, la pobreza bajó al 36,5%. Diario El Chubut, la pobreza en la Argentina bajó al 36,5%. Infobae, la pobreza baja en Argentina. Y Profesional, la pobreza bajó en el primer semestre. La Voz, en el primer semestre, la pobreza en Argentina bajó al 36,5%. Telam, el índice de pobreza bajó al 36,5%, etc. El INDEC suele publicar informes basados en lo que llama encuesta permanente de hogares, que es una serie de mediciones que realiza en 31 conglomerados urbanos y que proyectan de manera probabilística hacia el resto del país. Es decir, suponen que en el resto del país la situación es similar. Según estas mediciones, durante la primera mitad de 2022, una familia tipo necesitó por lo menos 93.177 pesos para no ser pobres, que es el monto considerado canasta básica total. Por si alguna vez escuchan el término, así saben a qué se refieren. Y por lo menos 40.857 pesos para no ser indigentes, que es el monto que llaman canasta básica alimentaria. Pobre se considera a quien no ve satisfechas sus necesidades esenciales, sean alimentarias o no alimentarias. E indigente se considera a quien no llega ni siquiera a alimentarse lo suficiente. Es decir, es mucho peor que ser solo pobre, porque ni siquiera satisface sus necesidades alimenticias. Familia tipo es mamá, papá y nene y nena de 5 a 8 años. Y se supone que esa familia, durante la primera mitad de este año, si tenían, supongamos, 95.000 pesos por mes, ya no eran pobres, sino que eran de clase media, porque ya tenían todas sus necesidades esenciales satisfechas. Claro que entre el 1 de julio y hoy, quizás las cosas aumentaron un poco, quizás las cosas no son como antes y tal vez esos 95.000 pesos por mes ya no alcanzan. Teniendo en claro estos conceptos, vamos a ver qué es lo que dijo el INDEC sobre el informe inmediatamente anterior a este. Y después veremos qué es lo que publicó en el último informe. En el informe de la segunda mitad del 2021, el INDEC hizo una medición sobre 29 millones de personas. De allí se desprendió que había 10.800.000 pobres, un 37,3%, de los cuales 8.400.000 eran solo pobres, 29,1%, y 2.400.000 eran indigentes, un 8,2%. Y de esto se desprendía que 18.200.000 personas, un 62,7%, no eran pobres, sino de clase media o alta. Ahora veamos el informe sobre la primera mitad de este año, de 2022, donde el INDEC hizo una medición sobre 29.100.000 personas, es decir, agregó 100.000 personas más. Y lo menciono porque va a tener relevancia un poquito más adelante. Aquí estimaron que había 10.600.000 pobres, un 36,5%, de los cuales 8 millones eran solo pobres, 27,7%, y 2.600.000 eran indigentes, un 8,8%. Y de esto se desprendió que 18.500.000 personas no son pobres, sino de clase media o alta. Las conclusiones son que en esta primera mitad del año 200.000 personas dejaron de ser pobres para pasar a ser indigentes, es decir, que empeoró su situación. Y que por otro lado, de 200.000 a 300.000 personas dejaron de ser pobres para ser de clase media o alta. Lo más probable sería que de clase media, claro. Salvo que seas jardinero de Kirchner y ahí podés ser pobre y pasar a ser millonario. Pero eso es otro tema. Esta última cifra de entre 200.000 y 300.000 la digo porque en realidad no es exacto, porque esas 100.000 personas que agregaron lo del INDEC, ¿se acuerdan que eran 29 millones y ahora son 29.100.000 las que midieron? No sabemos si esas 100.000 personas hubieran figurado como clase media, hubieran figurado como pobres, aparecen directamente y no sabemos a dónde hubieran figurado. Y lo que pasa es que abajo, en chiquitito en el informe, te dice que en realidad los números están redondeados. Por lo tanto, sí es correcto decir que bajó la pobreza en la primera mitad del año 2022, veremos cómo sigue, pero bueno, también sería correcto decir que hubo tanta gente que salió de la pobreza como gente que pasó de ser pobre a ser indigente, que hubo tanta gente que mejoró su situación como gente que la empeoró. Eso sí, lo que decía, entre fines de junio de este año y hoy cambiaron muchas cosas y veremos dentro de medio año cuánto da que supuestamente hay actualmente de pobreza e indigencia.
Pero antes de cerrar, también el tema es ver contra qué lo comparamos, porque la vocera presidencial no para de decir que mejoraron las cosas. Si yo parto de este punto, bajo a este y después empiezo a mejorar, voy a decir, sí, está mejorando las cosas. Sí, pero partiste de acá. En este caso no es lo mismo comparar a este gobierno contra sí mismo que compararlo contra el gobierno anterior, para saber desde qué punto se está partiendo. Según el propio INDEC, durante el fin de la gestión de Macri había un 35,5% de pobres, de los cuales 27,5% eran pobres y 8% eran indigentes. Por lo tanto, entre fines de 2019, o sea, el fin de la gestión de Macri, y mediados de 2022, o sea, hasta hace 3 meses, el porcentaje de pobres subió 1 punto, de los cuales 0,8% son indigentes y 0,2% son solo pobres. Es decir, que entre 2019 y 2022 subió la pobreza, pero aún más la indigencia. Hay más gente pobre, pero hay aún más gente que ni siquiera llega a comer lo suficiente. Van 3 años y en vez de poner a la Argentina de pie, como habían prometido, las cosas en realidad están empeorando cada vez más. Y eso que estamos hablando solo de pobreza y no de tantos otros factores. Estamos hablando de inseguridad, de inflación, de desempleo y otras cosas. Seguro que más de uno va a decir, pero la pandemia... Pero bueno, a esas personas habría que recordarles que Alberto había dicho que iba a empeorar la economía, pero a costas de que la salud fuera bien y que hicieran bien las cosas. Sin embargo, Argentina fue uno de los países que peor gestionó la pandemia. Uno de los países con la cuarentena más larga del mundo, con más muertos por millón de habitantes, más contagiados, con el escándalo de las vacunas VIP, y ni que hablar de los desaparecidos durante la cuarentena. Esos tipos que salían a trabajar o a ver a su familia y los desaparecieron, y hoy por hoy no hay marchas por ellos ni nada. Siguen jodiendo con lo de Maldonado, pero de los desaparecidos durante este gobierno no dicen nada porque, claro, no eran kirchneristas, no eran zurdos, así que mejor seguir hablando de Maldonado, ¿no? Así que no llevaron bien ni la economía, ni la salud, ni los derechos humanos. Si te gusta este contenido, te aliento a que compartas este video en tus redes sociales o que me sigas en las mías, porque también tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter. Esto quizás lo estás viendo en YouTube o en Facebook, no sé, depende de dónde lo vayas a subir. Y si querés y también tenés la posibilidad monetaria, podés convertirte en mi mecenas entrando en mi Patreon, o si no, en la descripción del video también voy a dejar para que puedas ser mi mecenas en Mercado Pago, si no, y que puedas aparecer al final de mis videos como toda esta buena gente. Y si no, también puedes pasar por mi tienda, que hay un montón de diseños de remeras que los voy renovando cada tanto. Por ejemplo, tenemos esta remera que dice Piu Piu Motherfucker, que es un gorila con 2 pistolitas. Hay también de serpiente, perro, gato y nada más. Como decía, si no tenés un peso, podés compartir este video con tus contactos. Adiós.